Capítulo 12. 10 días en la capital y la verdad sobre Orsté. Habían pasado 10 días desde nuestra batalla en el palacio. Habíamos derrotado a la diosa del agua reída y a Auber, matado a Darius y dado la bienvenida a Perugius a Asura, abrumando al príncipe Graval y a su facción. Al final, Ariel optó por despojar a Pilemón de su papel como jefe de los Notos Greirats y lo confinó en sus dominios. Luke asumiría el liderazgo de la familia, y su hermano mayor actuaría como su ayudante. El hermano de Luke tenía excelentes habilidades sociales y parecía ser un político en ciernes, por lo que tuve la sensación de que acabaría manejando las operaciones diarias de la familia. Al principio, Ghislaine seguía viendo a Pilemón y a su hijo con indisimulada hostilidad, pero su actitud se suavizó después de que el hermano de Luke se deshiciera en elogios hacia Eris y le preguntara si tenía algún interés en casarse. Ghislaine había escuchado todo esto con la expresión orgullosa de un perro que oye los cumplidos de su maestra. Por cierto, había aceptado una oferta para seguir sirviendo como guardaespaldas de la princesa Ariel. Probablemente sería un puesto permanente. No podía hablar por Ghislaine, Luke o cualquier otra persona involucrada, pero parecía que las cosas se habían arreglado razonablemente bien. De todos modos, ¿qué había hecho en los últimos 10 días? En primer lugar, tuve una reunión con Orsté el primer día. Después de la batalla, volvimos a la residencia de Ariel con el ánimo por las nubes, contentos de nuestra victoria. La princesa estaba comprensiblemente cansada y se fue a dormir inmediatamente. En cuanto a mí, me había puesto un poco nervioso al ver que Sifie me había elegido a mí en lugar de Ariel, así que la llevé a mi habitación para colmarla de amor. A decir verdad, me preocupaban sus sentimientos desde que leí que me había dejado en el diario. Oírla declarar que yo era la persona más importante del mundo delante de todo el mundo me hizo vibrar el corazón. Dicho esto, Sifie estaba bastante agotada, así que las cosas terminaron después del primer asalto. Se quedó profundamente dormida en la cama a mi lado mientras disfrutábamos del resplandor. Me dirigí al baño para enjuagarme y calmarme un poco, pero entonces irrumpió Eris, rebosante de excitación residual, y fui sometido a un poco de amor rudo por mi parte. La mujer tenía que aprender a ser un poco más suave con chicos delicados como yo. Para cuando terminó, me sentí como un trapo de cocina. Cuando por fin me levanté de la cama a la mañana siguiente, una de las criadas me informó de que habían dejado una carta para mí. El nombre del remitente no figuraba en el sobre, pero estaba sellado con el escudo del dios dragón. Evidentemente, era un memorándum del jefe. La carta era corta y sencilla, expresaba su preocupación por mis heridas y me indicaba que fuera a verle ese mismo día. La sala de conferencias de ese día era un cementerio. Me habían convocado a un cementerio para sirvientes en las afueras del distrito de la nobleza. Era una isla tranquila y aislada de hierba y piedras en medio de la ciudad. El lugar de encuentro concreto estaba bajo la superficie, en una catacumba que parecía el escenario ideal para una fiesta nocturna de baile de zombies. Un poco espeluznante, pero ninguna criatura no muerta podía ser más aterradora que el hombre que me esperaba allí. ¿Estás aquí, Rudeus Greirat? Por supuesto. Como pidió, señor. Orsted estaba sentado en un ataúd con la barbilla en la mano. Personalmente, eso me pareció un poco irrespetuoso con los muertos, así que hice una mesa y sillas con mi magia terrestre. Por favor, siéntese, dije, dejando mi vela en el suelo y sacando una silla para Orsted. Mi agradecimiento. Una vez que el jefe tomó asiento, me acomodé al otro lado de la mesa. Ahora era el momento de iniciar la conferencia. En primer lugar, felicidades por un trabajo bien hecho, Rudeus. Ahora está garantizado que Ariel será reina. ¿Está realmente garantizado? Dije. El rey no fallecerá por un tiempo, ¿verdad? La enfermedad del rey no podía ser curada. Esencialmente se estaba muriendo de viejo. Pero iba a pasar algún tiempo para que eso sucediera realmente. Sabía a ciencia cierta que había nobles desesperados y obstinados que aprovecharían ese periodo para tratar de empujar a Graval hacia el trono. La propia Ariel nos había advertido que era demasiado pronto para descuidarse. También había otros factores imprevisibles a tener en cuenta. La reina del agua Isolde había visto morir a su amada maestra ante sus ojos, y la familia Óreas había estado estrechamente ligada a Darius. Ambos requerirían una cuidadosa vigilancia. A decir verdad, esperaba que mi próximo trabajo consistiera en acabar con la oposición que quedaba aquí. Tengan la seguridad, dijo Orsted. Entre el apoyo de Perugius y la muerte de Darius, la victoria de Ariel es segura. Por alguna razón, parecía totalmente seguro de esto. No podía entender por qué, pero era obvio que ya no le preocupaba lo más mínimo el resultado de esta lucha por el poder. Pareces bastante desconcertado, Rudeus Greirat. Oh. ¿UPS estaba siendo tan obvio? Bueno, Sir Orsted, sinceramente, creo que es demasiado pronto para bajar la guardia.
La mirada de Orste me golpeó con toda su fuerza. Vamos, jefe. No es que no te crea ni nada, de verdad. Solo trato de decir que aún no ha terminado exactamente, ¿sabes? Quiero decir, bueno, a veces las cosas no salen exactamente como uno las prevé. No. Se siente como si hubiéramos envuelto esto muy rápidamente. ¿No hay al menos una posibilidad de que el hombre Dios todavía tenga un truco o dos bajo la manga? No, dijo Orsted. Puedo decir eso con certeza. No había mucho que pudiera decir a eso, en realidad. Orsted seguía ocultándome algo, y parecía que no tenía ninguna intención de cambiar eso. Bueno, yo fui un discípulo una vez. Supongo que tiene sentido mantenerme en la oscuridad. No había querido murmurar esas palabras, pero se me escaparon de todos modos. Me arrepentí inmediatamente. Orsted se puso en pie de inmediato y me miró con más intensidad que de costumbre. Caray. Lo siento, señor, no quería decir eso. No es que me queje que me ocultes cosas, es que, es cierto, Rudeus Greyrat. Nunca confié completamente en ti. Activé por completo mi ojo de previsión para mirar frenéticamente a mi alrededor en busca de una ruta de escape. No sirvió de nada. Las imágenes sombrías de Orsted me rodeaban por todos lados. Si saltaba e intentaba huir, me cortaría el paso enseguida. Supongo que me prepararé para lo peor. De hecho, te he vigilado durante toda esta misión para ver si me traicionas por el hombre, Dios. Oh. Bueno. Eso tiene sentido. Quiero decir, el hombre probablemente podría haber eliminado a Uber, o a cualquier otro, él solo sin que yo me diera cuenta. Tal vez me los había dejado como una especie de prueba, pero después de tu actuación en este asunto, continuó Orsted, me queda claro que no eres solo palabrería. Eres un hombre digno de mi confianza. Una pausa, permítame ofrecerle una disculpa, Rudeus Greyrat. Parte de lo que te he contado sobre mí es mentira, de verdad. Orsted frunció el ceño ante mi pregunta. No, tal vez solo era un ceño fruncido y pensativo. A veces deseaba que el tipo se tomara un tiempo para practicar el arte de la sonrisa. Haría que hablar con él fuera mucho menos estresante. Por otra parte, yo también tenía algunos problemas en ese aspecto. Sí. ¿Recuerdas cuando te expliqué el arte secreto creado por el primer dios dragón? Te dije que me permitía ver el flujo del destino y me exceptuaba de las leyes de este mundo. Lo recuerdo. Lo había descrito como un poder que permitía ver el camino general del futuro de alguien. La mitad de esa explicación era una mentira. No puedo ver nada en absoluto de lo que me espera. Bien. Entonces eso significa que realmente estás exento de las leyes de este mundo, ¿verdad? En efecto. Pero déjame preguntarte esto, Rudeus Greyrat, ¿qué crees que significa eso? Precisamente, ¿cómo voy a saberlo? No recuerdo que haya soltado ninguna pista sobre esto. Bueno, ¿qué hay de su maldición? La que hace que todo lo odien, podría tener algo que ver. No, no puedo ver cómo eso estaría conectado. Bueno, dijiste que ralentiza drásticamente tu tasa de regeneración de maná. Pero eso es solo un efecto secundario, ¿no? Sí. Mi maná se regenera muy lentamente y, a cambio, soy inmune a la intromisión del hombre Dios. Sin embargo, ¿no te parece extraño? Porque el primer dios dragón habría creado un arte que pone a su usuario en tan enorme desventaja. Quizás era la única manera de ocultarlo del dios hombre. La compensación podría valer la pena. Espera, no, eso no tiene mucho sentido. El hombre Dios no puede verme cuando llevo el brazalete de Orsted, y mi maná se regenera perfectamente. Permíteme explicarte, continuó Orsted. Este arte secreto fue creado para garantizar la victoria contra el hombre Dios. Parpadeé. A cambio de paralizar la tasa de regeneración de maná del usuario, les permite rehacer esta guerra desde el principio con sus recuerdos intactos. No importa cómo o cuándo mueran. ¿Significa eso lo que creo que significa? ¿Es Orsted realmente? Mi punto de partida es en el invierno del año 330 en la era del dragón acorazado. Regreso a un bosque sin nombre en las regiones del norte del continente central. Desde ese momento, tengo 200 años. A menos que mate al dios hombre en ese plazo, soy devuelto automáticamente. Lo mismo ocurre si muero en algún punto del camino, así que estaba atrapado en un bucle temporal. La posibilidad se me había ocurrido antes, pero me parecía demasiado extraña para creerla. Una historia extravagante, lo admito. Pero tú has visto a un hombre viajar en el tiempo con tus propios ojos, seguro que eres capaz de creerlo. Bueno, sí. Mi yo del futuro había encontrado indicios sobre los principios del viaje en el tiempo en las antiguas ruinas de los Dragonfolk. Y sabía que habían creado una técnica de reencarnación que enviaba sus almas al futuro. Podía creer fácilmente que también habían ideado una forma de saltar hacia atrás en el tiempo, sobre todo porque yo había descubierto cómo hacerlo por mí mismo. Entonces,
¿Puedo preguntar cuántas veces se ha reiniciado hasta ahora, Sir Orsted? Dejé de contar en 100, respondió con amargura. 200 años por 100 serían 20.000 años. Solo pensar en esto me está mareando. Ya he recorrido este bucle cientos de veces, supongo, dijo Orsted. Y en el curso de esos intentos, he sido testigo de la batalla de Ariel y Graval muchas veces. Sé lo que importa para su resultado, y sé quién importa. Sé lo que llevará al triunfo de Ariel y a su derrota. Y a estas alturas, es sencillamente imposible que Graval dé la vuelta a las cosas. La victoria de Ariel está asegurada, incluso con el hombre Dios entrometiéndose en los acontecimientos, incluso así. El hombre Dios no conserva sus recuerdos de nuestros conflictos pasados, y por tanto no es consciente de que estoy atrapado en un bucle temporal. Pero desde que supe de su existencia y comencé mi guerra contra él, se ha inmiscuido en conflictos de este tipo numerosas veces. Y en cada caso, llega un punto en el que deja de interferir, y nosotros acabamos de pasar ese punto. Precisamente, bueno, esto explicaba por qué usted siempre hacía sus predicciones con tanta confianza. Hablaba desde una experiencia realmente enorme. Una parte de mí sentía que los acontecimientos podrían dar un giro inesperado, pero cuando pones al mismo grupo de personas en la misma situación, probablemente van a actuar siempre de la misma manera. Tenía que haber algunas diferencias menores en las circunstancias esta vez, pero las probabilidades de una sorpresa total parecían muy bajas. En otras palabras, no hay motivo de preocupación, dijo Orsted. Ariel gobernará. De acuerdo, ahora lo entiendo. A estas alturas, estaba dispuesto a creer en la palabra de Orsted. Sin embargo, algo me inquietaba ligeramente, el hecho de que hubiera fracasado en su misión tantas veces seguidas. Señor Orsted, ¿puede realmente derrotar al hombre Dios? Sí puedo. Ya he establecido lo que necesito para matarlo, y sé qué preparativos serán necesarios. Y esta vez, también te tengo a ti de mi lado. Estamos muy cerca ahora, muy bien. Tendré que creerlo. Para mí, no había mucha diferencia si Orsted estaba viendo el futuro o si estaba atrapado en un bucle temporal. Tenía que confiar en su juicio de cualquier manera, iba a hacer mi parte. Era la única manera de mantener a mi familia a salvo. El tercer día después de la batalla, Isolde pasó por la mansión donde nos alojábamos. Era algo que la princesa Ariel nos había regalado, aparentemente una de las residencias más pequeñas que poseía, pero que seguía siendo el doble de grande que mi casa en Ranoa. La cosa venía incluso con sirvientes que la cuidarían en nuestra ausencia. Dijo que éramos libres de usarla como villa cada vez que pasáramos por Asura, y Soul había venido a ver a Eris en particular. Al principio desconfié de ella, por si estaba aquí para vengarse. Ella pareció notar la tensión en mi rostro, pero aún así se comportó con bastante educación. Después de presentarse a los sirvientes, Isolde siguió a Eris hasta el salón, donde las criadas trajeron té. Nuestra hospitalidad era bastante modesta, pero nunca se sabría por la seguridad con la que Eris manejaba las cosas. A la chica se le daba muy bien dar órdenes a la gente. Lo cual tenía sentido, dado que había crecido en una mansión. Vivir en mi casa era probablemente un poco incómodo para ella, ¿no? Quiero decir, teníamos a Isa, pero no era realmente una sirvienta, y Soul recibió nuestra bienvenida amablemente, pero parecía dudar de mi presencia en la habitación. Después de un rato, se inclinó hacia mí con cautela. Es un placer conocerle, señor. Me llamo Isolde Cruel. Eris y yo nos entrenamos juntas en el Santuario de la Espada. Encantado de conocerte, dije. Soy Rudeus Greyrat, el marido de Eris. Isolde hizo una mueca. Así que eras tú. Bueno, la mujer parecía odiarme a muerte. Pero ya me lo esperaba, dada la forma en que había hablado de mí la primera vez que nos encontramos. Sí. Soy Rudeus, el hombre que descuidó a Eris durante años y tomó otras 2 esposas mientras tanto. Correcto. Esto estaba empezando a sentirse familiar. Casi se sentía como si estuviera hablando con Cliff. Podríamos tener otra Biblia en nuestras manos, quiero decir, sí. Me di cuenta de eso la primera vez, también, había asumido que eras el frívolo caballero Luke, ya sabes. Bueno, creo que nunca te he mentido sobre mi identidad, ¿verdad? No. Simplemente saqué conclusiones precipitadas. Isolde hizo una pausa y me ofreció una ligera sonrisa. En cualquier caso, parece que cuidas de Eris mejor de lo que esperaba. ¿Qué te hace decir eso? Este repentino giro en la conversación me pareció un poco desconcertante. No estaba seguro de cuánto cuidaba de Eris, sinceramente. Definitivamente, ella cuidaba bien de mí. Pero no recordaba haber dicho nada sobre nuestra relación de ninguna manera. La reina del agua Isolde está aquí de visita, dijo Isolde.
Fue alumna de la diosa del agua reída, y vio cómo mataban a su maestra ante sus ojos. ¿Y si es enemiga de la princesa? ¿Y si ha venido a vengarse? Eris podría sacar su espada. Tengo que protegerla. No sabía que podían caber tantas palabras en mi cara, sentía que la gente había estado leyendo mis pensamientos con demasiada frecuencia últimamente. Tal vez realmente necesitaba hacer algo de tiempo para esas sesiones de práctica de la sonrisa. Bueno. No era el fin del mundo. ¿Y eso te hace pensar que estoy tratando bien a Eris? Si no te preocuparas por ella, no serías tan protector, dijo Isolde. Solo es la esposa número 3, después de todo. De verdad tenía que llamar a Eris número 3 delante de ella. No era como si yo clasificara a mis esposas o algo así. Con toda honestidad, asumí que estarías descuidando a Eris. Tal vez exigiendo que luche en tus batallas y duerma contigo, pero por lo demás ni siquiera le hablas. Suena más como la esclavitud que un matrimonio. Sin embargo, Eris no era muy habladora en general. Era raro que iniciara una conversación, y a veces simplemente irrumpía en mi habitación por la noche para violarme. ¿Era yo solo su juguete, o qué? No, eso no era justo. Siempre estaba dispuesta a hacer cosas como entrenar conmigo, al menos. Es un poco de alivio, dijo Isolde. Se la ve muy contenta contigo. Bueno, me alegra saber que lo piensas. Eso me valió una sonrisa de Isolde. Fue algo hermoso de presenciar, honestamente. Parecía del tipo correcta y educada, pero también había una pizca de seducción en ella. Los hombres caerían rendidos a su alrededor una vez que floreciera de verdad, pero tenía la sensación de que eso no ocurriría hasta que se casara. Podría verla como la esposa sexy de al lado, seguro. Ouch, Eris, querida. Duele cuando pisas mi pie, y... ¿por qué estás aquí, de todos modos? Rudeus es mío, así que no puedes tenerlo. Oírme halagar suele poner a Eris de buen humor, pero hoy parecía estar atrapada en su modo de mocosa mandona. Créeme, no me interesa en lo más mínimo. Comprensible, pero ¿tiene que sonar tan disgustada por la idea? Estoy un poco dolido. ¿Quieres un duelo? Entonces, preguntó Eris, y Soul sonrió torpemente. No. La maestra reída quería que llevara el estilo del dios del agua, y la princesa Ariel ya accedió a apoyarnos. No soy su enemiga, tal y como estaba previsto, y Soul iba a completar su etapa de novicia, y luego recibiría algún tipo de nombramiento cuando se convirtiera en una caballera de pleno derecho. Probablemente acabaría como instructora de espada de palacio o como capitana de los caballeros reales. Incluso existía la posibilidad de que se le concediera un título nobiliario en algún momento. La maestra reída podía ser bastante espinosa, pero parece que tenía varios amigos y simpatizantes en la corte real. Supongo que la princesa tampoco desea enemistarse con todos los practicantes de su estilo. Sí, eso tiene sentido. Los maestros de la espada de este mundo solían ser monstruosamente fuertes. La influencia política seguía contando más que la destreza en el combate, pero sería una tontería enemistarse con un grupo de luchadores mortales cuando podías tenerlos de tu lado. Y, por supuesto, todos nos sentimos bastante aliviados al saber que nuestras salas de entrenamiento no se cerrarán por completo. A nivel superficial, el ataque de Reida fue una locura, un intento no provocado de asesinar a una princesa de Asura. Incluso en un lugar como la corte real, donde las intrigas eran constantes y los asesinatos eran habituales, un intento de asesinato público iba a dar lugar a una investigación. Podías salirte con la tuya, siempre y cuando ocurriera en las sombras. Si te pillaban, iba a haber problemas. Bueno, a menos que fueras una figura muy poderosa como Graval, Ariel o Darius, que podían barrer la mayoría de las cosas bajo la alfombra. En esta situación concreta, Ariel no quería desencadenar un conflicto con los practicantes del estilo del dios del agua, y ellos tampoco estaban interesados en librar una batalla perdida. Dado que sus intereses coincidían, nadie sería responsable del crimen de Reida. Todos habían acordado dejar atrás el incidente. Probablemente, eso era difícil para Isolde, en algún nivel. Es una pena que la maestra Reida haya perdido la vida. Pero al menos murió como una maestra de la espada, lo que no es poco en estos tiempos de paz. Solo desearía que me hubiera contado sus intenciones de antemano. Parecía querer decir esas palabras. Tuve la sensación de que no estaba tan devastada por la muerte de Reida. Era una actitud que me recordaba a los aventureros con los que solía viajar. ¿Así que lo has superado?, preguntó Eris sin rodeos. No voy a negar que me gustaría vengar la muerte de mi maestra, pero no fuiste tú, Ghislaine o Rudeus quienes la mataron, así que supongo que nunca tendré la oportunidad. Y Soul sonaba un poco amarga al pronunciar esas palabras. Tal vez una parte de ella lamentaba no haber perseguido a usted cuando huyó de aquella sala. No me importa batirme en duelo, si quieres, dijo Eris. Por favor,
Eris, ni siquiera bromees con eso. Tengo la obligación de proteger las salas de entrenamiento de mi estilo. Lo último que necesito es sufrir alguna lesión de por vida luchando contra una gata infernal enloquecida como tú. ¿Una gata infernal enloquecida? Grosero. Pero preciso. ¿A quién le importa un montón de salas de entrenamiento mohosas? De todos modos, supongo que le parecerá extraño a una chica que huyó de su casa y de sus responsabilidades. Pero para algunos de nosotros, nuestras obligaciones son muy reales. Eris guardó silencio, con aspecto hosco y un poco triste. De todos modos, solo ha pasado un año desde la última vez que nos vimos, dijo Isolde, con los ojos brillando juguetonamente. ¿No sería más divertido esperar hasta que ambas nos hayamos fortalecido un poco? Oh. Sí, tienes razón. Así de fácil. La cara de Eris se iluminó de emoción. Parecía creer que su amiga hablaba completamente en serio. Isolde, en cambio, la miraba con la sonrisa condescendiente de quien acaba de lanzarle un hueso a un perro. Estaba claro que la mujer tenía experiencia en el manejo de Eris. La única razón real por la que me he pasado hoy ha sido para verte a ti, Eris. Ya que has venido hasta aquí, ¿por qué no te enseño la ciudad? Eso suena bien. De todos modos, me estaba aburriendo de estar aquí sentada. Vamos. Ciertamente eres bienvenido a venir también, Rudeus. Consideré el asunto por un momento. Existía la posibilidad de que los dos se pelearan ahí fuera. Y por lo que yo sabía, Isolde nos había estado mintiendo todo este tiempo. ¿Y si llevaba a Eris a una turba de estudiantes del estilo Dios del agua o algo así? Me pareció más seguro acompañarla. De acuerdo entonces. Supongo que lo haré. Pasamos el resto del día viendo los lugares de interés con Isolde. Mis preocupaciones resultaron infundadas, ya que nunca nos llevó a ninguna emboscada, y parecía estar disfrutando genuinamente de su tiempo con Eris. Supongo que esperó asimilar la muerte de su maestra antes de visitarnos. Al quinto día de la batalla, Sylphie y yo recibimos una invitación a cenar de la familia Boreas. Eris no estaba invitada. Me dirigí allí medio esperando que intentaran envenenarnos, pero resultó que querían utilizarme como intermediario para establecer una relación más amistosa con la princesa Ariel. Nunca había conocido al actual jefe de la familia, James, pero había mencionado mi nombre a Alpha Hans, que seguía dirigiendo la reconstrucción de Fitoa. El anciano había contado algunas anécdotas sobre mí de los buenos tiempos, lo que llevó a James a hacer la invitación. Al parecer, Alpha Hans había mencionado que yo era hijo de Paul y que, técnicamente, formaba parte del árbol genealógico de Notos Greirat. Acercarse a mí podría crear fricciones entre la familia Boreas y Luke, el criado de mayor confianza de Ariel, pero tuve la sensación de que lo que realmente querían era que yo socavara la casa Notos. Si exigía un título nobiliario como Notos Greirat, inevitablemente causaría un conflicto entre Luke y yo. Incluso si no salgo victorioso, la lucha crearía oportunidades que los Greirats de Boreas podrían utilizar en su beneficio. Uno pensaría que habrían invitado a Eris para recordarme mis vínculos con su familia, pero supongo que desconfiaban de ella. Si yo podía hacer la vida miserable a los Notos, Eris podría hacer exactamente lo mismo a los Boreas. Básicamente, querían olvidar que ella existía. Podía entender la lógica, pero esta estrategia cautelosa y solapada me parecía una prueba de que la familia Boreas que conocía y amaba había desaparecido para siempre. Pasé la cena sintiendo vagamente, y no prometí nada. Al octavo día, me tomé un tiempo para comprobar cómo estaban todos. Tris había vuelto oficialmente a su antigua vida de noble. Parecía haber asumido un papel como una de las asistentes de Ariel, como Eyemo Iklen. Pero Ariel estaba haciendo arreglos para ponerla de nuevo en contacto con su antigua banda de bandidos, que podría ser útil más adelante. Ariel y Luke estaban trabajando duro, y probablemente lo harían durante bastante tiempo. La muerte de Darius había provocado cierto caos y confusión en la corte, pero habían controlado las cosas. Los preparativos para la ascensión de Ariel al trono avanzaban con paso firme. Perugius ya había regresado a su fortaleza flotante, dejando a uno de sus sirvientes en el palacio como representante. Cuando le envié mis condolencias por los dos que había perdido en la batalla, me explicó que podían ser revividos en su castillo. Parecía una función muy útil. Parecía que Orsted tenía razón, todo iba viento en popa. Parecía que no había nada de lo que preocuparse. Mi trabajo aquí estaba hecho. Le mencioné a la princesa Ariel que estaba pensando en volver a casa pronto, y al día siguiente, me convocó a sus aposentos. En la noche del noveno día, me encontré en los aposentos de Ariel en el Palacio de Plata. No quería que nadie sospechara que engañaba a mis esposas, así que había traído a Sylphie conmigo. La princesa no me había pedido que viniera solo ni nada parecido. Sus aposentos eran más que lujosos, naturalmente. Técnicamente todo esto formaba parte del palacio, pero ella tenía una casa entera para sí misma.
Los muebles y la decoración eran magníficos, el sofá era tan mullido que me preocupaba que me tragara entera. Todo el lugar parecía brillar ligeramente, incluso las partes que no eran de oro. Esto tenía que ser lo más elegante que se podía encontrar en cualquier parte de este mundo. En condiciones normales, esta sala habría estado repleta de criadas, pero supongo que Ariel las había despedido a todas para nuestra reunión. Esto hizo que el lugar se sintiera un poco vacío. La princesa nos sirvió las bebidas personalmente, con su costoso mobiliario asomando fríamente a su alrededor. Aquí tiene. Gracias, Alteza. La copa dorada que me entregó estaba llena de líquido púrpura. Vino, Este debe ser de los más caros, también. Como Romané Conticaro. Veo que también has traído a Silfie. Sí. No me gustaría estar a solas con una mujer bonita como tú a estas horas, ¿sabes? La gente podría hablar. Dios mío. Sí, supongo que no se sabe lo que podría haber pasado, ¿verdad? Ariel sonreía, pero Silfie no parecía divertida. Ella sabía que estaba bromeando, ¿verdad? Rudy realmente podría haberte llevado a la cama, ya sabes, HM. Mi esposa parecía pensar que yo era una bestia que la engañaría en cualquier oportunidad. Triste, pero solo podía culparme a mí mismo. Incluso si Silfie no confiaba en mí, yo todavía confiaba en ella. Sobre todo ahora que le había dicho a todo el mundo que me elegiría a mí antes que a Ariel. Escuchar eso realmente hizo que mi corazón se estremeciera, honestamente. Si fuera una mantis religiosa, probablemente habría dejado que me comiera en el acto. Ahora bien, después de entregarle a Silfie su copa de vino, Ariel se acomodó en un asiento frente a nosotros. Permíteme expresar mi sincera gratitud una vez más, Rudeus. Gracias a ti hemos llegado hasta aquí. Creo que no estoy de acuerdo, Su Alteza. Esta fue su victoria, y usted misma la hizo posible. Todos esos años que Ariel pasó haciendo conexiones y reuniendo aliados en el reino de Ranoa finalmente habían dado sus frutos. Tenía a su disposición toda una cuadra de leales talentosos y conocedores, ya estaban interviniendo para llenar el vacío dejado por la muerte de Darius, y para reemplazar a los nobles de la facción Graval. Si las cosas seguían avanzando según el plan, la princesa tendría el control total del reino en poco tiempo. ¿Y qué hay del asunto de Lord Perugius? ¿O su guía en nuestro viaje? ¿O la presentación que organizaste para mí? Fuiste tú quien hizo esto posible, Rudeus. Me habría quedado corta sin tu ayuda. Bueno, es bueno que lo digas, te debo mucho. Tal vez Silfie tenga razón, podrías haberme llevado a la cama esta noche si lo hubieras intentado. Ariel me miró coquetamente por un momento. Mi mirada se desvió hacia abajo, hasta llegar a su nuca, antes de que Silfie me mirara con tanta fuerza que logré detenerme. Cuando mis ojos volvieron a su rostro, la princesa había recuperado su sonrisa habitual. Solo estoy bromeando. Pero en serio, me gustaría recompensarte de alguna manera. ¿Recompensarme? No creo que sea necesario. Todo esto había sido esencialmente una asignación de trabajo para mí. Y ella ya me había dado una mansión entera que podíamos usar como casa de vacaciones. Vamos. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Dada mi promesa a Luke, no puedo ofrecerte territorio o un título nobiliario, pero puedes tener cualquier otra cosa que sea capaz de darte. Bueno, eso no lo redujo mucho. Sentía que había muchas cosas que quería, pero era difícil concretar una sola petición. Había muchas cosas que solo se podían encontrar en el reino de Asura. Tal vez podría conseguirme un grimorio raro o algo así. Espera. Hay una cosa que podría pedir. Bueno, no estoy seguro de cuándo va a suceder, pero en algún momento, tengo la intención de empezar a vender una estatuilla que viene con un libro. Es una estatuilla de un demonio, así que ayudaría a conseguir el permiso oficial de la familia real. Ah, sí. Recuerdo que discutiste esto con Lord Perugius. Correcto. Aunque supongo que podría ser un poco difícil. La iglesia de Milis era muy prominente en el reino de Asura. Si veían que la familia real fomentaba públicamente la venta de figuritas de demonios, podría provocar algunas fricciones políticas. En absoluto, dijo Ariel. Me encargaré de que tengas la autorización, y te proporcionaré talleres que puedan fabricar tu producto. ¿No crees que la iglesia de Milis se opondrá? No será un problema. Los problemas de este tipo se pueden resolver con dinero. Ah, el poder del soborno. Sin embargo, tenía sentido. Tomar el trono de Asura significaba convertirse en la persona más rica del mundo. De acuerdo entonces, supongo que me pondré en contacto una vez que estemos listos. Muy bien. Estaré lista y esperando. Así que teníamos un patrocinador y un plan de fabricación. Ahora solo se reducía a lo rápido que Yuli pudiera perfeccionar sus habilidades.
Me parecía recordar haber leído en el diario de mi futuro yo que las figuritas se vendían bien cuando se empaquetaban con un libro ilustrado, específicamente. Eso sonaba como un enfoque inteligente. Había muchos analfabetos, pero al menos podían mirar las imágenes. Tendríamos que encontrar un artista si realmente queríamos ganar dinero. Mientras me ocupaba de contar los pollos sin empollar, Ariel enderezó la espalda y se giró hacia Sylphie. Por supuesto, esta victoria también te la debo a ti, Sylphie. Enhorabuena, Ariel. Me alegro mucho por ti. Ayer, Sylphie había dejado formalmente su trabajo como guardaespaldas de Ariel. Había estado ocupada arreglando su reemplazo hasta el día anterior. Pero una vez que se hizo, pasó un día entero con la cabeza en las nubes. Estás seguro de que ya no necesitas mi ayuda, ¿verdad? Así es. Estaré bien. Muchas gracias por todos los años que has pasado protegiéndome. Ariel inclinó profundamente la cabeza al pronunciar esas palabras. Eso no era algo que se viera todos los días. Por favor, Ariel. No tienes que inclinarte ante mí. No quiero pretender que pueda pagarte con regalos o dinero, Sylphie. Pero quiero que entiendas lo verdadera y profundamente agradecida que estoy. Me has ayudado de más formas de las que podría contar. Vamos, no es para tanto. Solo estaba ayudando a mi amiga. Sylphie tomó las manos de la princesa y las apretó suavemente mientras hablaba. Eran amigas desde hacía una década, ¿no? Se notaba lo mucho que se querían. Por favor, vuelve a verme, Sylphie. Eres bienvenida cuando quieras. Lo haré, lo prometo. Y si por casualidad estás en Ranoa, bueno, supongo que no tendrás tiempo de pasarte por nuestra casa ni nada parecido. Es cierto, pero siempre puedo organizar una fiesta en el castillo de allí. Todos estarán invitados, naturalmente. Ajaja. Supongo que ahora somos gente grande e importante, ¿no? Sylphie y Ariel hablaron alegremente durante un rato después de eso. Mientras escuchaba en silencio, me encontré recordando el día en que conocí a Sylphie. Todavía podía verla caminando sola por aquel campo, demasiado asustada para quejarse cuando los matones del lugar le arrojaban barro. Pero aquí estaba, charlando alegremente con una princesa real, y lo que es más importante, con una amiga. Esa idea me hizo sentirme muy bien. Finalmente, llegó el 10º día. Era el momento de dejar atrás a Asura. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.